Hoy voy a probar bayas de goji. En la prueba de sabor, hoy le tocó el turno a las famosas bayas de goji. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, algunos lindos datos y sobre sus usos comestibles, para luego pasar a la merecida prueba de sabor. El goji es nativo de Asia y ha sido usado en la cocina y medicina tradicional de ese continente. En su hábitat natural, el goji ha sido muy apreciado por los habitantes de Mongolia y de China durante miles de años, ya que se cree que es el motivo que explica la longevidad de los habitantes de estas zonas. Ha sido utilizado en la medicina tradicional de China, Corea, Vietnam y Japón desde al menos el siglo III después de Cristo. Desde aproximadamente el año 2000, las bayas de goji se han vuelto comunes en Occidente como alimentos saludables, suplementos y medicamentos de medicina alternativa. Sus bayas se incluyen en muchos compuestos antiedad debido a los altos niveles de antioxidantes que contienen. Esto le da el nombre de la fruta de la inmortalidad. Es una planta muy versátil y de cultivo sencillo, ya que soporta condiciones muy distintas. Soporta temperaturas inferiores a 30 grados bajo cero y puede aguantar temperaturas en verano de 35 grados Celsius. Crece bien en una gran variedad de suelos, aunque prefiere los suelos ácidos, bien drenados y ricos en materia orgánica. Fructifica a partir del segundo año. Luego las cosechas aumentan hasta el quinto año, disminuyendo a partir de ese momento. El goji vive entre 5 y 8 años. Es un arbusto caducifolio que se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios, ya que se adapta muy bien al cultivo en maceta o contenedor. Los frutos son más sabrosos cuando crecen a pleno sol. Se reproduce por semillas, por esquejes o por acodos. Luego, en la prueba de sabor del fruto, voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar acerca de sus semillas. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Los frutos tienen altos niveles de vitaminas C, A, E y del complejo B. También tienen altos niveles de minerales como zinc, hierro, cobre, calcio, selenio y fósforo. Cuenta con altas dosis de germanio, algo poco usual para un fruto. Actualmente, en muchos países se están realizando estudios que demuestran el potencial del germanio para reducir el tamaño de los tumores y tratar varios tipos de cáncer. Parece ser que combaten los signos del envejecimiento mediante la segregación de la hormona del crecimiento. Son usadas en la medicina tradicional china, donde la usan para prevenir resfriados, para tratar el insomnio y mejorar las funciones de los riñones y el hígado. Debido a la betaína que contienen, ayudan a mejorar la memoria y el estado anímico de las personas. Ahora les voy a contar otros lindos datos de las bayas de goji. En la actualidad, varios estudios científicos
Han encontrado más de 41 especies diferentes. El nombre goji proviene de un término chino que significa fruto de la felicidad. Comercialmente se cultiva sobre todo en el norte de China. China cultiva casi la mitad de la producción mundial. A los pájaros les gustan mucho los frutos maduros. En Mongolia, a la hora de cosechar los frutos y para evitar deteriorarlos, no los tocan con las manos, sino que sacuden las ramas para que las bayas caigan solas sobre mallas de bambú. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. Los frutos se cosechan cuando están rojos. Los mejores frutos son dulces y jugosos, sobre todo si les da el sol durante la maduración. El sabor será más intenso. Se pueden comer crudos, cocidos o secos y sirven para hacer jugos, mermeladas, postres, tartas, curry y salsas. Sirven para utilizar del mismo modo que se utilizan otros frutos secos. Se pueden consumir solas como snack, en barras de granolas, combinadas con yogur o leche, en batidos. También se pueden incorporar en ensaladas y en preparaciones agridulces como arroz y cuscús. También se puede hacer una deliciosa y beneficiosa infusión. Las bayas se comercializan sobre todo desecadas, proceso que se lleva a cabo mediante secado al sol, o más modernamente mediante secado mecánico. Las bayas miden 1 centímetro de longitud. En el centro tienen multitud de semillas, pequeñas y comestibles. Para rehidratar las bayas solo hace falta dejarlas en agua fría o caliente durante 10 a 20 minutos. Para probar los frutos lo voy a hacer de dos maneras, deshidratados y rehidratados en agua. Así que ahora voy a pasar al momento más lindo del video. Voy a pasar a la prueba de sabor. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor. En este caso se trata de las bayas de goji. Ya mismo voy a pasar a probar. Bueno, vamos a darle al pico. Primero voy a probar las bayas de goji deshidratadas. Mmm, mmm, mmm. Deliciosas. Ahora les cuento. Ahora voy a probar las bayas de goji rehidratadas en agua. Vamos. Mmm, qué diferente. Muy bueno. Bueno, ahora les cuento de qué se trata su sabor. El sabor de las bayas de goji deshidratadas es espectacular, me encanta, es una delicia. Les cuento que es dulce y el sabor al principio es fuerte, pero a medida que se va disolviendo en la boca, cada vez es más fuerte, llegando a un final que es un sabor muy concentrado y muy fuerte. Un sabor único y original. Y si me preguntan a qué se parece el sabor, les cuento que se parece a varias cosas, a una mezcla entre pasas de uva, arándanos, un poco de ciruela y un poco de canela. El sabor de las bayas de goji rehidratadas en agua es más suave y menos dulce que el sabor de las bayas de goji deshidratadas. Y si me preguntan a qué se parece el sabor, se parece a las pasas de uva en compota menos dulce.
Otra cosa que cambia y mucho es la textura. Las bayas de goji deshidratadas son muy firmes, como toda fruta deshidratada. En cambio, las bayas de goji rehidratadas en agua son muy suaves, casi que se deshacen en la boca. En una parte del video les prometí hablar sobre las semillas. Lo ideal para extraer las semillas del fruto es rehidratar los frutos en agua. Luego cortamos el fruto, en este caso con un cuchillo, y ahí aparecen sus diminutas semillas. Las semillas se deben colocar en un compost húmedo y cálido. Para sembrar en el exterior se debe hacer cuando ya no hay riesgo de heladas. Las semillas germinan en aproximadamente una semana. Bueno, valió mucho la pena esta prueba de sabor. Prometo hacer alguna receta con bayas de goji, así que estén atentos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Ahora al finalizar este video les voy a dejar 4 videos recomendados. No se los pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo, probar este delicioso fruto de origen asiático. Una locura, una delicia y con muchos beneficios para la salud. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.